Me da mucha alegría saber que hay interés sobre el tema. Este tema del duelo por la pérdida de mi amigo animal es un tema muy, muy recurrente. Ya lo decía hace un momento, que es muy recurrente en las personas con las que trabajo, que han perdido animalitos. Cada persona vive su duelo de distinta manera, pero sí es cierto que es un duelo un poco incomprendido por la sociedad. Ya lo iremos hablando más adelante. Y bueno, pues voy a presentar a Cris Guisa. Ella es tanatóloga, es psicoterapeuta, es profesional en el trabajo de duelos, así que estoy súper feliz de tenerla aquí para que nos oriente. Quiero decirles a todos que esta es una sesión abierta, una sesión entre amigos, que si alguien quiere comentar alguna anécdota o preguntar algo en específico, lo puede hacer. Van a ser 3 sesiones, hoy es la primera de 3, el próximo miércoles también va a haber sesión y otro miércoles más también. Hoy vamos a hablar acerca de reconocer los sentimientos durante el duelo. De eso nos va a hablar Cris. Y bueno, pues yo les invito a que como se vaya dando la charla, vayan siendo abiertos, participativos. Y bueno, pues Cris, adelante. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que es un tema que... Ay, permíteme un segundo, Cris. Espérame porque ya. Te voy a poner coanfitrión para que por favor tú manejes tu micrófono. Ahorita si lo pones, es que silencié a todos para que tú te presentes y hables y te silencié a ti. Disculpa. Ya está. Les decía, Ajá. muchísimas gracias por la invitación, Yoli, y la verdad es que este es un tema que a mí me gusta mucho. En general, el tema de la tanatología a mí me encanta y es una labor que llevo con el corazón por delante, por la experiencia de vida que he tenido. Yo siempre lo digo en mis presentaciones, incluso en el libro que tengo publicado hace poco, que a través de la experiencia de dolor por la pérdida de mi madre, pues fue una de las plataformas más, digamos, más sólidas que me llevó a entender el proceso que yo había vivido. Y hablando específicamente de nuestros queridos amigos peludos, nuestros queridos compañeros integrantes de la familia, pues no está divorciado el tema de la tanatología para abordar un tema como este, la pérdida de un animalito a quien se ama, con quien se ha convivido y que se le entrega todo. Y como bien decías, es un duelo poco comprendido. ¿Por qué? Porque la figura de animal es como separado, como si no hubiera la posibilidad de establecer un vínculo afectivo. Y realmente eso no es así, por todo lo contrario. Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida y tenemos también el por qué y el para qué creamos esos vínculos. Entonces, cuando nuestro compañero muere o cuando se pierde, el duelo de una persona es igual que si hubiera fallecido un ser humano amado. Es lo mismo, o sea, el proceso del duelo se vive de la misma forma. Está la negación, no lo puedo creer, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué tuvo que enfermar? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Será que el veterinario no hizo la labor que debía hacer? Estoy enojada con los demás, estoy enojada conmigo misma. Viene también temas de culpa. En todo duelo, el sentimiento de culpa es el sentimiento que más presencia hay en el duelo. Es esta pregunta de, ¿y si hubiera hecho algo diferente? ¿Pude haber hecho algo más? Entonces, cuando no haya nadie a quien culpar hacia afuera, nos culpamos a nosotros mismos. Pero esta culpa viene a presentarse a través del lente del dolor.
Cuando nosotros perdemos a alguien que amamos, vamos a juzgarnos a través del lente del dolor. Por eso es que la culpa es no precisamente parte del duelo, sino que se viene a sumar a la pérdida como tal. Y cuando nosotros tenemos a nuestro cargo un animalito que nos hace compañía, obviamente le entregamos y recibimos de él todo. No hablan, pero tienen su forma de expresión. Y además tienen, no sé si decirlo de esta forma, pero cada animalito tiene su propia personalidad. Ninguno es igual a otro. Yo puedo tener 10 perros y los 10 son diferentes, con caracteres diferentes, con actitudes distintas. Y lo mismo pasa con las personas. Todos se rompió el molde cuando nos hicieron, ¿verdad? Lo mismo pasa con ellos. Entonces, el duelo por la pérdida de un compañero animal es, como bien dices, muy poco comprendido porque, ay, las frases, es que cómo estás llorando, si era un animalito, era un perro, al rato te compras otro. Eso viene siendo como cuando una madre pierde a un hijo joven y le dicen, pero estás joven, vas a poder embarazarte nuevamente. O sea, suena grosería, no la voy a decir, pero suena grosería. Es como busca la sustitución de cuando no se puede hacer. Entonces, en primer lugar, y la primera persona que es importante que valide y le dé el valor, la importancia a sus sentimientos, es el doliente. Pero como dolientes no sabemos pedir lo que necesitamos. De repente incluso dicen, estaré exagerando, de verdad es que era un gato y me arañaba todo. Estaré de verdad mal porque le estoy llorando tanto y empiezan a cuestionarse. Y entonces, además de la culpa por la pérdida como tal, empiezan a sentirse culpables por llorarle a su animalito. Dicen, ¿cómo es posible que le esté llorando si no se murió un hijo? Pues no se murió tu hijo de sangre, pero se murió alguien que era sumamente importante para ti. Pero esa culpa viene alimentada mucho del exterior, por lo que escuchamos, por lo que nos dicen las personas cercanas y entonces nos empezamos a cuestionar. Entonces, aquí en este sentido, la primera recomendación que yo les daría a todos nuestros amigos y amigas que están aquí con nosotros es que validen en primer lugar lo que están sintiendo y que le den la importancia que su duelo tiene. Como siempre digo, no hay un duelo que sea mayor o menor. No importa, y no lo digo por demeritar, no importa quién haya fallecido, importa lo que está sintiendo y eso es respetable, eso es valioso y merece ser atendido, merece ser reconocido, abrazado, consolado, pero también hay que saber pedir. Y de la misma forma, las redes de apoyo son muy importantes. ¿Con quién compartes tu dolor? ¿Con quién te entiende? ¿Con quién te escucha? ¿Con quién le puedes decir, siéntate aquí a mi lado, no me digas nada y déjame llorar? Simplemente acompáñame, porque esa es la mejor manera de apoyar a alguien que está atravesando por el duelo. Y el duelo, como cualquier otro, tiene un inicio y debe tener un final, porque tampoco se puede arrastrar la vida por el resto de los años que nos quedan sintiendo dolor, sintiendo tristeza, porque entonces ya no es dolor por la pérdida, se vuelve sufrimiento. O sea, el duelo sí tiene un tiempo, digamos, prudente para ser vivido, para ser sentido, pero para ir reacomodando y encontrando un resignificado en la vida y un sentido distinto. Nadie va a sustituir a quien se fue. Familiar, amigo, perro, gato, quien sea. Nadie lo va a sustituir.
pero vamos reacomodando nuestra vida y conforme el dolor lo vamos trabajando y procesando, lo vamos trascendiendo, entonces llega el momento adecuado para poder abrir el corazón y darle la oportunidad a que llegue alguien más con su propia característica. Hace poco alguien me decía, porque justo hace un mes, cerré proceso con una persona que estaba muy mal porque su perrito murió. Ella se sentía muy culpable porque le salió una bolita en la panza, pensó que era cualquier cosa menos una enfermedad grave. Y cuando lo llevó el veterinario, pues ya no había nada que hacer. Entonces, ella se sentía sumamente culpable. Decía, ¿cómo es posible que yo no lo llevé antes? ¿Por qué no me di cuenta? Eh, y bueno, un montón de cosas por ahí. Conforme fue pasando el tiempo, el proceso que tuvimos, llegó un momento en donde me dijo, fíjate que me están ofreciendo dos perritos de la misma raza que era el mío, pero me siento muy culpable porque estoy pensando y siento que lo estoy sustituyendo. Le dije, no, claro que no lo está sustituyendo. La vida y le dije el nombre de su perrito, lo digo de esta forma para no ventilar, digo, es única, él ocupó un lugar único en tu corazón, en tu vida. Fue el único que ocupó este tiempo y se fue. Procesas tu dolor y cuando tú te sientas lista, no porque alguien más llegue y te obligue sino que cuando tú estés lista, abres tu corazón y dices, ya estoy preparada para poder recibir en mi hogar y en mi vida, en mi corazón, la vida de un animalito que voy a amar, que voy a cuidar y que va a ser diferente al otro, definitivamente, pero abrirte la oportunidad de volver a amar a alguien más. Entonces, lo vio ya de una forma distinta, le dio su lugar a él y obviamente a los 15 días terminó por aceptar a los dos perritos que le estaban ofreciendo. Y eso es bueno, porque no estamos sustituyendo. Pero regresando a la parte de validación, la primera persona que necesita validar su sentimiento y que no estás ni loca, ni enferma, ni nada de esas cosas raras que luego pueden decir las personas por dolerte, claro que no, no es así. Tu dolor tiene valor y tiene importancia, pero la primera persona que necesita darle esa importancia eres tú. Y saber pedir de una manera amable también, sin ser tal vez ofensiva, decir, ¿qué me estás diciendo? No, de una manera, digamos, objetiva. ¿Qué es lo que necesita tu corazón ahorita que puedas estar atravesando por esta situación? ¿Algún comentario que quisieran hacer? No sé, a ver, Yoli. Yo fíjate que en base a la experiencia que he tenido, porque sí es cierto que les puedo decir que un gran porcentaje, tal vez el 40 o 50% de porcentajes de personas que me buscan es justamente o porque no saben cómo actuar frente a la muerte inminente o porque ya ha ocurrido y es un dolor tan fuerte que no han sabido manejarlo. Ha pasado muchísimo tiempo, no lo superan y también pasa lo que nos has dicho, Cris, sobre que no saben con quién compartir ese dolor, no saben a quién decirle me siento tristísima porque o tristísimo porque se murió mi perro y no he sabido sentirme mejor. Hay personas que sufren muchísimo por meses y meses y es un dolor que guardan y que no saben qué hacer con él. Entonces, yo, por ejemplo, te preguntaría, en base a tu experiencia, ¿qué tiempo, hablando de tiempos, qué tiempo es como que dices, ya pasó tanto, sigue ocurriendo tal y tal cosa, tienes que buscar ayuda, tienes que guiarte por un profesional? Creo que ese es un tema bastante importante porque lo dejamos pasar. Esa es una muy buena pregunta.
El duelo un duelo sano, tiene duración aproximada de 6 meses y se puede extender hasta 2 años. Esto depende de la relación, el apego, las herramientas personales, es decir, las herramientas interiores que cada persona tiene, depende de las redes de apoyo que tengan externas y de la forma en cómo alimenten su mente y su corazón. Si se alimentan de prejuicio, de culpa, el duelo se va a extender muchísimo más y además se complica. Pero cuando hablamos de un duelo sano, decimos, ok, admito, siento y acepto que me siento triste, que me duele la pérdida, que necesito llorar, que necesito un tiempo a solas, pero también necesito un tiempo en compañía. Y poco a poco, en un duelo sano, digo, y sin el apoyo de un profesional, el tiempo se encarga de que vamos acomodando nuestro pensar y nuestra vida para que el dolor vaya disminuyendo. Dejar de extrañarlo nunca lo vamos a dejar de extrañar. Fue alguien importante con quien convivimos, no importa el tiempo que hayas tenido con él, 6 meses, 1 año o 15. Fue alguien importante, pero el reacomodo llega. Pero si estamos pensando en una persona que a los 6 meses tiene el mismo dolor que la primera semana, hay un foco ahí de alerta. Si se extiende más con esa misma intensidad, sí es importante que busque ayuda, porque hay algo que necesitamos entender en primer lugar. Número 1, todos tenemos una historia de vida. Y el afecto, el apego y el amor que le dedicamos a nuestros compañeros de 4 patitas tiene mucho que ver con nuestra historia de vida. Va más allá de lo que representa, de quién es. Lo vemos lindo, lo vemos indefenso, depende de nosotros al 100%, pero hay necesidades que nosotros estamos cubriendo a través de un compañero animal. Y eso necesitamos verlo y muchas veces no estamos conscientes de eso. Entonces, cuando estás en un tema de acompañamiento, te das cuenta qué huecos pudiste haber tenido abiertos que no te dabas cuenta, que fueron abiertos en la infancia, en la adolescencia o incluso en la adultez y se vienen a sanar o a cubrir en gran parte con la compañía de este animalito. Y está bien, no es que esté mal, todos tenemos heridas de la vida y luego nos volcamos en amor para alguien más. Pero cuando hacemos conciencia de eso, entonces encontramos la raíz y podemos sanar. Eso no implica que el amor disminuya, simplemente que ya lo vamos transformando y lo vamos viendo de una forma diferente. La segunda pregunta, la que me decías, entender la muerte. Nadie estamos preparados. Es un tema del cual no queremos hablar, nunca. Eso le pasa a los demás, a los que están allá afuera, le pasa a otro familiar, le pasa al vecino o es lo que pasa en las noticias. Pero la verdad es que todos somos seres finitos y necesitamos entender en nuestra cabeza, y ahí sí cabe la palabra, aceptar de que nuestros animalitos tienen un rango de vida menor que el de nosotros. Que un animalito, su expectativa, por muy alta que sea, puede llegar hasta los 15, 17 años, dependiendo la especie, dependiendo la raza, dependiendo de muchas cosas. Pero ellos, igual que nosotros, tienen un cuerpo que es finito, un cuerpo que enferma, un cuerpo que se desgasta. Y eso es necesario tener conciencia de ello, como en nosotros.
nosotros de la misma forma envejecemos, las enfermedades empiezan a hacer aparición, tenemos eventos fortuitos, o sea, la muerte está presente siempre que hay vida, desde el primer día hasta el último, independientemente de las circunstancias. Pero hablar de eso es como, hay creencias. Si hablo de la muerte, la atraigo, cuando no es así. Como alguien me decía, yo no compro un seguro porque vaya a chocar. Compro un seguro porque en caso de que choque tengo una cobertura, ¿no? Entonces es algo similar, es como estar conscientes de eso y poder aprovechar la vida que tenemos cada día. ¿Contesto la pregunta? Sí, sí, muchas gracias, Cris. Y es que la verdad es de que hay muchos temas que se me vienen a la mente para platicar. Yo creo que va a dar para mucho este tema, pero te voy a leer algunos comentarios que han puesto en Facebook, Sí. porque yo creo que nos van a dar guía para seguir con esta charla. Mira, dice Dafne, sí duele mucho perder a un perrito, incluso duele cuando envejecen y no son los mismos. Es otro tipo de duelo, pero sigue siendo complicado. Dice, por ejemplo, Lucero. Lucero es una chica que rescata animalitos, pero siempre sufre un montón cuando se le mueren y dice, yo estoy en eso, tengo culpa por haber eutanasiado. Y Branchito, que es ay, ahorita se me fue. Y Branchito dice, es muy duro y siempre se necesita un abrazo. Ajá, por ejemplo, Lucero vuelve a decir, yo me siento triste, lloro y lloro todos los días. O sea, fíjate que me encuentro con muchas personas, esto sí es cierto, que sienten mucho dolor y prefieren llorar a solas. Prefieren estar solas en su casa y llorando su dolor y es difícil de compartir, sí es difícil de encontrar una persona empática con este tema. Sí, porque se Tú, tiene miedo al juicio, a la crítica. De hecho, ahorita que comentabas acerca de quien tuvo que dormir bueno, al perrito, fue un gatito. a Ujú. un gatito. Le voy a decir algo que le dije a alguien hace un tiempo. Nosotros siempre vamos a desear preservar la vida y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para preservar la salud y la vida de quienes amamos y la nuestra también. Pero dentro de esa lucha, de ese esfuerzo, también necesitamos reconocer que no somos Dios, ni Dios con D mayúscula, mucho menos, y no somos Dios con D minúscula. Somos seres humanos. Pero vamos a procurar hacer lo posible por un bien mayor. Si este animalito, este gatito, ya no había forma, estaba sufriendo, ya no había otra posibilidad, creo que el hecho de dormirlo, aunque se siente horrible, es un acto de amor, porque le evita sufrimiento innecesario a ese animalito. No lo estás matando, estás cortando con el dolor y el sufrimiento de algo que ni el médico más encumbrado puede solucionar. Entonces, es como cambiar la visión de lo que nos han enseñado. Y todo parte del amor. Eso respondiendo a quien se siente culpable por dormir al gatito. El llanto a solas es evitar el juicio. ¿Quién me va a entender porque mi perro, mi gato se murió? Mejor me encierro y no molesto, digo entre comillas, no molesto a nadie con lo mío, porque incluso me siento avergonzada o culpable. No,
No tienes por qué vivir tu duelo de manera así, sola. Busca el apoyo de quien sí te entiende, quien te escuche, quien te abrace. Eso es importante. Y la parte del envejecimiento, así es. Yo le contaba a Yoli que yo tengo a mi perrita, ella tiene ahorita 12 años conmigo y la verdad es que hace 2 meses la diagnosticaron con un soplo en el corazón, grado 6. Se me desmayó 2 veces, creí que se moría. Ya saben, Cristina pegando de gritos ahí en pleno jardín, auxilio, ayúdenme, mi perro. Llegó la veterinaria y me dijo, Cris, ella ya está enferma y es por la vejez, es parte de la edad, es parte de la raza y no hay nada más que hacer que darle el medicamento y por el tiempo que sea necesario. Nada más. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un animalito enfermo y que sabemos que esa enfermedad va a terminar por ceder su cuerpo? Esto se le llama un duelo anticipado. Ese duelo anticipado es que vemos el deterioro de quien amamos y que no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Y que buscamos el medicamento, buscamos el estudio, que nos dé un diagnóstico, que nos diga qué podemos hacer, cómo mejorarla para que esté lo mejor posible. Incluso pensamos hasta en una cura. Cuando nosotros alimentamos nuestro corazón con esperanzas que en el fondo, del fondo sabemos que eso no va a ser posible, eso nos lastima más. Yo prefiero ver ahorita a Pelusa, amarla, consentirla, cuidarla con su alimentación, con su ejercicio, con que no se altere, darle su medicina así justa como me lo indicó el médico, por el tiempo que Dios me permita tenerla. Y sé que voy a llorar y voy a sentir mucha tristeza, mucho dolor cuando ella se vaya. Pero si yo me aferro a la idea de que ella va a estar otros 12 años conmigo, no es cierto, me voy a lastimar. ¿Cuánto tiempo va a estar conmigo? No lo sé. Es parte de la vejez en animales y en personas. Eso es importante entenderlo y darle un sentido a cada día, un sentido de amor y de cuidado, y que cada día, y el día que se vayan, dices, yo estuve con él, con ella, de la mejor forma. Le di todo lo que podía hacer por ella y se fue bien. Eso es lo que podría recomendarles con el tema de la vejez o este duelo anticipado. Darle todo el cuidado y todo el amor que en el día le puedes dar. Eso no implica que el día que muera no te vaya a doler, pero te vas a quedar tranquila sabiendo que hiciste todo lo que ella necesitaba, que tu animalito necesitaba y recibió todo tu amor. Y el duelo va a aparecer todo, pero la culpa no le vas a dar cabida a la culpa. Eso es lo que les puedo recomendar. Sí, muchas gracias, Cris. Bueno, quienes quieran hacer comentarios, preguntar cosas, pueden levantar la manita, pueden escribirlo en el chat. Yo con mucho gusto les leo aquí los mensajes. Sé que muchos están seguramente viéndonos desde sus trabajos, desde manejando. Ya se conectaron hace rato y me dijeron, vamos a estar manejando, pero las escuchamos. Entonces, bueno, si quieren escribir comentarios en el chat, yo estoy pendiente aquí leyendo en Facebook y aquí. Estamos hablando acerca del duelo por la pérdida de mi amigo animal. Ya Cris Guisa, que es psicóloga y tanatóloga, nos está dando una buena serie de información y sí, muy, muy buena porque sí nos da orientación sobre qué hacer y sobre todo, fíjense, algo bien importante que ella ya ha comentado es sí cuando nosotros nos sentimos mal, reconocer esos sentimientos
Y si a nuestro alrededor cercano no encontramos quien nos escuche, siempre, por favor, busquen. Siempre va a haber gente empática con nuestro dolor que sí va a querer escucharnos, que sí nos va a dar algunas palabras o algunos consejos profesionales, porque también hay muchos tipos de consejos, entonces busquen la profesionalidad siempre. Y bueno, pues eso, no estamos solos. Y sí es cierto que aunque estemos muy preparados ante la muerte, cuando perdemos a nuestro ser querido, se siente la tristeza y hay que también reconocerla y aceptarla, que pues bueno, así es. Yo les puedo compartir que también los animales pasan por un proceso de duelo cuando pierden a su humano o cuando pierden a algún compañero animal, un amigo animal. Eso también es muy común. También imagínense, si en humanos es incomprendido que le lloremos a un animal, pues pensar en que un animal le llore a otro animal también resulta difícil, nos llama la atención, nos sorprende, no, como que nos cuesta un poco de trabajo a veces aceptar que esas cosas suceden, que existen vínculos emocionales, afectivos entre animales y también hay que reconocer ese tiempo que los animales pasan en duelo y nosotros entonces ahí podríamos volvernos sus compañeros, ¿no? De ese proceso del animal y aceptar, aunque también es cierto que los animales entienden la muerte desde una perspectiva súper distinta que nosotros. No tienen tantas estructuras mentales respecto a lo que es la muerte. Los animales aceptan que la muerte también es parte de la vida, pero claro que a ellos sí les gustaría saber, por ejemplo, cuando uno de sus compañeros animales enferma, lo llevan al hospital, o sea, lo sacan de casa para llevarlo al hospital y resulta que nunca vuelve, por ejemplo. Entonces al animal sí le gustaría saber qué pasó, dónde está. O sea, es como, no puede desaparecer, o sea, se lo llevaron y nunca volvió. Entonces ellos se quedan como con esa sensación de pérdida, pero no pérdida, ¿no? Como de no saber qué fue lo que pasó. Entonces es muy importante que quienes tienen a muchos compañeros animales, sí, por favor, se comuniquen con ellos y les hagan saber, oye, tu amiguita fulana o tu amiguito enfermó, se puso grave, él ya falleció. Entonces, eso ayuda mucho también para que ellos estén mejor. Bien, a ver, te voy a leer algunos mensajes, Cris, de aquí de Facebook. Dice, bueno, aquí en Zoom dice, gracias por estas charlas, dice Jess, porque son reconfortantes. A mí aún me duele la pérdida de mi cobaya. Hace 3 años que partió y estuvimos juntas por 6 años. Y bueno, en Facebook tenemos un montón de mensajes. Déjame ver si hay como preguntas. A ver. Bueno, y Branchito, que es la que decía, yo lloro mucho sola, pero la vida me ha enseñado que debo calmarme y seguir ayudando a los demás gatitos que lo necesitan. Y es que fíjate que en mi comunidad tengo muchas personas que rescatan animalitos. Entonces, el tema de la muerte, de la enfermedad, de rescatar un animal en situación difícil es muy latente y también es un sufrimiento bien recurrente de tratar de ayudar a un animal que ya está en condiciones muy difíciles y como tratar de hacer este trabajo lo mejor que se pueda, pero a veces no tiene los resultados que buscamos. Dice Elisa, aún recordamos con mucho amor a Chinguito y Pozolek, son 2 gallos súper guapetones. Dice, pero con mucho amor, aún los extrañamos, pero nos quedamos con su energía. Luego dice por aquí Dinora, yo dormí a mi perrito y para mí fue muy triste porque él no se quería ir, pero ya era muy viejito y tenía mucho dolor. Se llamaba Coven y tenía 16 años. Dice Loli Moon, dice yo todavía extraño y lloro a mi Magic. Magic no tiene mucho que falleció, tiene más o menos poco tiempo. Dice, pero el dolor ya no es tan grande. Es que cuando lo platicas, cuando sacas ese dolor, sí se va cambiando, va transformándose. Bueno, y es que sí, Loli y yo tuvimos una plática por ahí
Entonces, bueno, dice la mía, dice Lucero, la mía tenía insuficiencia renal etapa 4. Ah, bueno, sí, justo quería mencionarles este tema de la eutanasia, la culpa que luego conlleva por haber eutanasiado animales. La verdad es que cada caso, cada situación es única. No se puede como generalizar, y sobre todo en estos temas sensibles de enfermedad, muerte, sí hay que ver el caso como un caso único. Entonces, yo les puedo decir, en base a la experiencia, lo que yo he observado en los animales durante todos estos años, es que hay enfermedades de verdad que son demasiado dolorosas, desgarradoras. Entre ellas está la insuficiencia renal, el daño hepático, por supuesto, accidentes, fracturas muy graves, tumores. Son situaciones bien difíciles. Entonces, de repente, como lo decía Cris, la eutanasia resulta ser pues la forma más comprensiva y amorosa que tenemos para despedir a nuestros animales y justo para que no tengan esa muerte tan dolorosa y que ese sufrimiento sea realmente innecesario. Pero por otro lado también, y eso me gustaría que habláramos, Cris, acerca del proceso, de cómo es la muerte en sí, porque es algo que últimamente he platicado mucho en mi canal, acerca de que la muerte nos la pintan como algo sencillo, algo que ocurre casi casi cerrar los ojitos y me desvanezco, no pasa nada, y no resulta así. Entonces hay animales que probablemente no requieren la eutanasia, sino que requieren tiempo y atención, compañía, simplemente para tener una muerte natural. ¿Tú qué dirías de esto, Cris? Creo que depende mucho del caso. Como decía hace un momento, si el animalito está sufriendo y por más atención y medicamento que se le está dando, él sigue sufriendo, creo que es un acto de amor el poderle evitar un sufrimiento innecesario, porque no hay nada más que hacer. Y en este caso nosotros, pensamos en el dolor que vamos a sentir nosotros al llevar a cabo esta acción. Pero aunque no es egoísmo, pero perdemos de perspectiva lo que está viviendo nuestro animalito. O sea, yo no quiero sentir que ese dolor de llevarlo a un lugar para que lo duerman, porque yo no me quiero sentir mal, más mal de lo que ya me siento. No quiero sufrir ese momento. Y entonces, por unos segundos, pierdo de perspectiva lo que está viviendo mi animalito. Su dolor, obviamente provocado por la enfermedad. Y entonces dices, qué es lo que hago? Asumo mi dolor y le doy un bien morir. Eso por un lado, cuando hay dolor. Y como dices, hay animalitos que no, que simplemente necesitan la compañía, el respaldo, el cariño, el amor, y solitos se van a ir. Que así nos gustaría irnos a todos, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo? Imagínate, estamos hablando de nuestros compañeros, yo digo que son compañeros de vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene cáncer, que tiene metástasis, que ya ni la morfina le hace nada? Esa persona, la mayoría, pide a gritos que le corten el dolor, pero en México no está permitida la eutanasia, ni el acompañamiento a un buen morir. Digo, no, en México no existe. Y la familia, aun cuando ese familiar está intubado, lleno de cables y de mangueras por todas partes, pelea y demanda al médico y al hospital que haga todo lo posible por mantenerlo en vida. ¿Quién está sufriendo el dolor de algo tan terrible? El paciente que está en el hospital. Y no es desearle la muerte. Él pide ya, por favor, alivio.
si hay conciencia. Y si no la hay, entonces, ¿qué pasa? Pues tendrá que esperar hasta que su organismo no pueda más y fallezca. ¿Qué pasa con nuestros amigos animalitos? Algo similar, ellos no pueden hablar. Ellos no dicen, mamá me duele, humano me duele, Cristina me duele, córtame este dolor. No lo dicen. Entonces es esta parte de querer preservar la vida aún a costa de todo, pero a favor de quién estamos, de nuestro amigo, de nuestro compañero o a favor de nosotros. Y no es que sea una postura egoísta, queremos evitar en la medida de lo posible el dolor que será inevitable, pero que puede ser mayor o menor o diferente según el lente con el que lo veas. Si tú te dejas acompañar por un experto, un tanatólogo consciente, porque también hay unos colegas que Dios de mi vida, y que te diga esto, y que te acompañe y te haga ver las cosas de una forma distinta, eso puedes irlo acomodando en tu corazón para evitar un sufrimiento mayor para tu animalito y para ti, porque los dos merecen cuidado y respeto. Así es, Cris. Sí, es muy interesante este tema. Fíjense que los animalitos con los que yo he trabajado, sí les puedo decir que muchos de ellos, por ejemplo, cuando se les pregunta si estarían de acuerdo con la eutanasia, muchos de ellos dicen, con tal de no ver a mi familia sufrir, adelante, ¿no? Sí, sí lo dicen. Hay otros que dicen, pero por favor ya, o sea, ya se tardaron, ¿no? Ya esto es innecesario, de verdad ya necesito descansar. Y hay otros más que también dicen, me gustaría un poco más de tiempo, o sea, necesito tiempo con ustedes, tiempo de estar en casa, de despedirme, tiempo solamente, ¿no? A veces dicen, denme 2 días, denme 3 días y sí, ya me voy porque estoy listo o lista. Sí, sí es cierto, los animales sí también pueden sentir eso. A ver, te voy a leer, dice Frank, nuestra perrita está en sus últimos días debido a una enfermedad de los riñones. Esta charla nos está sirviendo mucho, nos sentimos muy identificados. Dice, en nuestro caso no queremos dormirla, no nos vemos con la fuerza de dormirla. Y fíjense que les voy a decir una cosa, muchas personas sí me buscan para preguntarme si ya es momento, o sea, si el animal puede decir ya es momento, es justo ahora cuando ya tenemos que ayudarte a bien morir. Y, y entonces a veces sucede que el animal no está tan listo y dice necesito tiempo, como lo que les comentaba, pero entonces el humano se queda, oh, y es que si pasa otra cosa más grave y si no sé identificar y si me equivoco y si lo dejo así y sufre demasiado, o sea, de todos modos quedan las dudas. Y yo siempre les digo, de verdad que, o sea, acepten y vean esa capacidad que tenemos de saber cuándo es el momento, porque de verdad que es algo mágico, o sea, todos lo sabemos. Es cuando dices ya, o sea, siento que mi amigo animal ya no está aquí, ya, él ya está en otro lado, aunque su cuerpo siga latiendo, siga moviéndose incluso, algo dentro de ti te dice, ya no está aquí, ya llegó el momento. Y de verdad se siente, se elimina la culpa, se siente un amor profundo, una paz. Yo creo que más bien se conecta con la paz cuando eso ocurre. Y muchas personas me lo han dicho después, cuando yo les digo, es que tu perrito necesita tiempo y dice, ay, no me digas eso por favor, porque yo necesito saber cuándo ya, porque me muero de la incertidumbre de cometer un error. Y y cuando dejan que pase el tiempo, ellos mismos han dicho, sí, fíjate que en la noche pasó tal cosa, no sé, el perrito de repente levantó la cabecita y con los ojos me dijo, ya, estoy listo.
o hizo un gemido, o no sé, algo ocurre, de verdad, algo ocurre que parece magia, y entonces ya saben que ese es el momento. Así que yo les diría que confíen mucho también en esa conexión, en ese vínculo energético que se tiene con los animales, porque se sabe el momento. Cuando tienes dudas, cuando estás pensando, será, no será, me equivocaré, no sé qué, obvio, ese no es el momento. Hay que vivir esto con tranquilidad. Eso también me gustaría mucho hablar de eso, Cris, de la tranquilidad. Yo les voy a compartir que me quedé con un sinsabor. Mi abuela materna falleció hace cosa de 1 año o 2, y yo no estaba ahí. Mi mamá me platicó todo cómo estuvo. Ellos la cuidaban, estaba mi mamá y uno de sus hermanos la cuidaban, y de repente ella empezó a quedarse sin aire y decía, no puedo respirar, no puedo respirar. Pero mi abuela ya tenía 90 y pico de años, estaban en una situación en la que ya decían, solamente estamos esperando el momento. Y cuando el momento llegó, todo el mundo se puso nervioso, todo el mundo empezó a correr para todos lados, nadie supo qué hacer. Llegaron unos primos y como pudieron la cargaron, la metieron a un taxi. Mi abuela debió de haber fallecido cuando estaban haciendo todo eso. Y cuando mi mamá me platicó, yo dije, si nada más estaban esperando el momento, ¿por qué no se esperaron tranquilos? La tomaron de la mano simplemente y trataron también de darle palabras de tranquilidad, de decirle, mami, si te tienes que ir, vete ya, tranquila, toma las cosas con calma. Y no, al contrario, fue todo un movimiento súper energético todo. Llegaron tarde al hospital, bueno, ya se imaginarán. Entonces, a mí sí me gustaría a todos decirles eso, que cuando sabemos que el momento ya es, quedarnos tranquilos, mantener esa paz, esa tranquilidad de simplemente estar, de acompañar. Eso sería increíble, y los animales, y yo creo que también las personas lo agradeceríamos bastante. A mí me gustaría compartirles en ese sentido de la tranquilidad la experiencia que yo tuve hace años con mi perrito anterior. Él tenía un tumor, no era operable. Y lo primero que le pregunté al veterinario fue si estaba sufriendo, porque le dije, si está sufriendo, duérmelo. Yo no quiero que él esté... Y me dijo, no, va a ir decayendo cada vez más, pero no le está provocando dolor. El punto es que yo veía a Nikki que cada día estaba más decaído, más triste, ya no quería comer, ya le daba Ensure. Me sentía muy culpable porque tenía que ir a trabajar y él se quedaba solo en casa, y me daba mucho miedo porque decía, un día de estos voy a llegar y lo voy a encontrar muerto. Y eso me daba mucho, mucho miedo. Y yo le decía a Dios, no, no dejes que eso pase, no dejes que eso pase. Llegó una persona, era una vecina que decía saber de Reiki. Yo en ese tiempo no sabía qué era. Y me dijo, simplemente es algo para que él esté un poco más tranquilo. Pasó. La noche que murió Nikki, pasó algo increíble, y esto que dice Yoli, ahora que lo dice, es realmente mágico. Es un encuentro que no deja de doler, no deja de ser doloroso, pero que te da mucha paz. Esa noche yo lo acosté en mi cama, me despedí de él, le di las gracias por todos los años que él estuvo conmigo, que me acompañó, que me acompañó en cambios de ciudad, de país y de casa, por todos los buenos momentos de alegría, por ser un caballero, porque Nicky era un caballero así hermoso. Y le dije, ya vas a descansar. Si no te puedes ir porque tienes la preocupación de que me vas a dejar sola, quiero que sepas que yo voy a estar bien, que te voy a extrañar, pero que voy a estar bien. Ve a darle besitos a Jesús, y me refiero a Jesús, a Dios. Vele a dar besitos a Jesús en su naricita, como lo has hecho siempre conmigo. Dale besitos a mi mamá y descansa. Yo voy a estar bien. Te doy las gracias. Y estuve llorando mucho, me estuve hablando con él mucho tiempo.
Lo bajé de mi cama, lo puse en su camita y al día siguiente Nicky no murió en su camita, se murió poniendo su cabecita sobre mis pantuflas. Así es como él murió. Se quedó dormido. Y dije, wow, esto era lo que él necesitaba. Él necesitaba escucharme, necesitaba el agradecimiento, necesitaba la despedida, necesitaba que lo soltara. Y murió en paz. Dentro de la enfermedad, pero él murió en paz. La que se quedó con el llanto y con su duelo fui yo. Tardé 6 meses en recuperar el corazón y así llegó Pelusa a mi vida, porque yo estaba consciente de eso. Yo superando mi duelo dije, yo quiero otro perro. Y así llegó ella. Pero yo les comparto esto porque si tienes oportunidad de platicar con tu perro, por ejemplo, Frank, que nos dice que su perrito está enfermo y que está en sus últimos días, háblale, dale las gracias, dile que vas a estar bien, que lo vas a extrañar, pero que vas a estar ahí con él. Sí, ya se me va a hacer el nudo a mí también en la garganta. Que van a estar bien, que van a tomar el tiempo necesario para extrañarlo, pero que también pueden abrir su corazón en su momento para la oportunidad a tener otro compañero de vida. Dale las gracias, acarícialo, bésalo y hazle sentir tu amor. Eso es lo que yo puedo decirles y compartirles desde mi experiencia personal, desde la tanatología, pero aquí la que sabe escuchar a los animalitos es Yoli. Pero yo les comparto esta vivencia y espero que les sirva a ustedes que están atravesando por estos momentos que son difíciles. Sí, muchas gracias, Cris. Sí, no sé si es el mismo esposo, Frank Sánchez, de otro esposo que están hablando acá en el chat, pero dice, es que leí que decía, lloro, así dice, le puse un tipo de altar a mi perra Gomita con flores y una vela. Me dicen loca, solo lo puedo platicar con mi esposo y lloro con él. Así que, bueno, sí, a veces así sucede, pero bueno, esta es una comunidad donde sí te vamos a escuchar, Lucero. Y vamos a escuchar y vamos a entender a todas estas personas que sí han pasado por estas circunstancias difíciles y ya se acabó la incomprensión. Dice Vi, he tenido muchísimos animalitos y a muchos he despedido. Muchos me han esperado para cerrar sus ojitos a mi lado. Como dicen, esperan a despedirse y uno agradecerles toda la vida que decidieron estar a mi lado. Pero siempre duele como si fuera la primera vez que pierdes a uno. Sí, 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 sí. Pero fíjense que una vez que conectas con este agradecimiento, con este honrar la vida del animal, sí, cada muerte es dolorosa, es distinta, pero ya no es lo mismo. Ya no se siente el dolor igual. Ya o sea, está como más conectado con el agradecimiento y con la paz que con la tristeza, el sufrimiento, el dolor. Sí va cambiando, cada vez es diferente. Bueno, pues chicos, se nos está acabando el tiempo. Ya llevamos aquí 1 hora. Si alguien tiene dudas, preguntas, con toda confianza las puede hacer. Todavía estamos a tiempo. O escribirlas también en el chat. Preguntaban por aquí y Branchito decía, a mí me pasó con Tony y les dije al resto de la manada que él regresaría y así lo hice, lo regresé muerto. Y ellos se despidieron, no sé si hice lo correcto. Pues sí, la verdad sí ayuda bastante. O sea, tener claridad, los animales siempre el intento que hagamos nosotros, como sea que lo hagamos, de comunicarnos con ellos, de mantenerlos al tanto de lo que está pasando en la familia, en nuestro círculo, ellos lo agradecen un montón. Y sí es cierto que a veces llevar, por ejemplo, presentarles las cenizas del animalito fallecido, hacer una ceremonia de cierre
de despedida ayuda incluso para que ellos también tengan esa oportunidad de despedirse y de entender todo lo que está pasando en su núcleo familiar. Todo eso ayuda. Y bueno, no sé si quieres agregar ahorita algo más, Cris. Yo solamente les voy a decir que esta es la primera de 3 pláticas. Hoy hablamos acerca del duelo por la pérdida de mi amigo animal. Hablamos concretamente de aceptar nuestras emociones y sentimientos que tenemos durante este proceso. El próximo miércoles, también a las 7:30 vamos a estar conectadas, Cris y yo, y vamos a hablar acerca de la culpa, del manejo de la culpa durante el duelo. Ese es un tema bien interesante y también da mucho de qué hablar porque sí, yo creo que es una de las... la emoción es una culpa, Cris. Digo, al revés, la culpa es una emoción. Sí, es un sentimiento de culpa. Es un sentimiento más que una emoción. Ah, un sentimiento más que una emoción, sí, porque a veces yo acabo de tomar un curso donde trataban la culpa como decían, la culpa es tan dura que más es una estructura mental, decían ahí. Entonces de repente ya me quedé como con, sí, será un sentimiento o no. Es un sentimiento y sí tiene mucho que ver con una estructura mental, como les decía, que lo vamos a abordar a fondo la próxima semana. La culpa llega porque empezamos a juzgar nuestras decisiones pasadas a través del lente del dolor. Lo estructuramos y lo bajamos al sentimiento. Y la culpa causa mucho dolor. Sí, sí, es terrible la culpa. Pero sí, es muy presente durante todo el proceso de duelo, incluso el que es previo y el que se vive después del fallecimiento es súper constante. Sí, vamos a hablar de ese tema, ¿cómo ven? Entonces, bueno, no sé si quieres agregar algo más, Cris, para irnos despidiendo. Pues nada más que agradecer que hayan abierto su corazón, que estén abriendo la experiencia que están viviendo en este momento. Sé que son momentos difíciles, de verdad que lo entiendo. Me siento incluida en ello por la pérdida anterior y por el duelo anticipado que yo tengo en este momento, pero también sé que el corazón sana a través del amor. Muchas veces creemos que nos unimos con otras personas a través de vernos reflejados por lo que le sucede a la otra persona y dices, ah, me identifico, a mí me pasa algo parecido. Pero abajo de esa situación, lo que nos une como seres humanos es el amor. Y es el amor el que nos une a esta tierra con toda la creación que Dios puso aquí. Y si nos ha dado la bendición de tener un animalito de compañía, que es confidente, que es amigo, que es alegría, pues la plataforma y el fondo de todo eso, de ese momento y de ese momento de muchos años, finalmente es el amor. Y eso es lo que necesitamos tenerlo a flote siempre. Sí, muchas gracias, Cris. Gracias. Déjenme, les leo rapidísimo lo que dice Vero Olvera. Ya todo el mundo nos está dando las gracias. Georgina desde Argentina. Dice Vero, cuando Tara enfermó, Tara es una perrita, era una perrita que ya falleció. Dice, cuando Tara enfermó sabíamos que tenía dolor, pero veíamos que se esforzaba por mantener una buena actitud. Ante eso, le agradecimos y hablamos con ella para que supiera que estaríamos bien. Ella siempre fue muy cuidadora y en una ocasión hasta suspiró como para liberarse. A partir de eso aceleró su malestar, con lo que decidimos darle una muerte digna y no dejó de vernos en todo el proceso. Recordar que su última imagen fue vernos en familia es lo que ayuda a dar paz ante el dolor que causa su ausencia. Gracias por todo el apoyo y el proceso. Pues yo también les doy las gracias a todos estos humanos responsables y abiertos al corazón también de los animales y a despedirlos de estas formas tan amorosas, pues honrando su muerte y su presencia en esta tierra.
Bueno, pues creo que ya llegamos al final de esta primera charla. Los esperamos la próxima, es el miércoles, igual, el próximo miércoles que es 19 de mayo a 7:30 de la noche. Preparen sus preguntas, preparen sus casos que quieran que comentemos aquí en vivo. Yo voy a encargarme ahorita de responder todos sus mensajes que me hicieron favor de poner en el Facebook. Y bueno, pues no sé, Cris. Pues igual agradecer ese amor tan grande por sus amigos, por sus compañeros, por sus gatitos, sus perritos, por esa responsabilidad amorosa. Y gracias por escucharme y por la confianza. Muchísimas gracias. Bueno, pues en la caja de información de aquí de Facebook se quedan los datos de Cris, los míos, así que pueden enviarnos mensajes. Si tienen alguna duda en particular, pueden ponerse en contacto con cualquiera de las dos. Y bueno, pues bonitas noches a todos. A Vi, a Jess, a Blanca Puga, a Georgina, a Vero, a Frank. A todos, muchísimas gracias que se conectaron. Por acá en Facebook tengo a Lucero, Dinora, a Dafne, a Elisa, a Ibranchito, a Lolimun, a Ivette, a todos, muchísimas gracias por conectarse y nos vemos entonces la próxima semana aquí en Facebook o directamente en Zoom. Les dejo las ligas y del evento y toda la información necesaria para que nos veamos aquí en estas charlas de café. Muchas Hasta gracias. pronto. Buenas Bonita noche. noches.